visto desde Francia, este levantamiento o motín o insurrección del 2 de mayo no podía interpretarse como algo espontáneo que hubiera manifestado un heroísmo popular, una nobleza temperamental. Por eso, ocultando ese posible aspecto, se aludió a una conspiración. Y esa conspiración se achacó a una entidad algo indefinida llamada Partido Fernandino o Partido de Fernando, tal como viene expresión en una carta que vi. Lo verdaderamente significativo es que el 2 de mayo supone el salto cualitativo de la violencia que se venía ejerciendo episódicamente entre la población española y los soldados franceses para convertirse en el enfrentamiento entre dos sujetos públicos, el pueblo de Madrid y el ejército francés. Llama la atención el contraste entre la utilización y la interpretación del 2 y el 3 de mayo en Francia, o sea, una conspiración bastante fea, indigna, de poca categoría, y, por el contrario, en España, el inmediato aprovechamiento para fomentar el fervor patriótico y monárquico y dar la impresión de que se había levantado, se había despertado todo el pueblo español a través de esa pequeña cantidad de insurrectos madrileños en la capital. El ejército español tenía órdenes de no intervenir, pero en la sede de la Junta de Artillería, el capitán Pedro Velarde decide actuar. ¡Vamos! Sale a la calle en dirección al cuartel de Mejorada y en el camino encuentra al batallón de voluntarios de Andrés Rovira, del que forman parte el teniente Ruiz, el capitán Goicoechea y unos 40 hombres. A su paso se les unen civiles armados con palos, horcas y azadas. Este improvisado batallón toma el camino del Parque de Artillería de Monteleón, situado en la actual plaza del 2 de Mayo. También las mujeres fueron protagonistas de la insurrección. En estos levantamientos espontáneos, nada preparados, siempre tiene un gran protagonismo la mujer. Lo mismo ocurre en otros levantamientos de Europa. En el caso del levantamiento madrileño del 2 de mayo, las mujeres madrileñas, podría haber 30.000 mujeres jóvenes, habían sufrido quizás, algunas de ellas, atropellos de los 30.000 soldados franceses. Las mujeres por primera vez aparecen con nombres y apellidos. Eso no es solamente que sean muy bravas, que yo creo que siempre las ha habido, sino que por primera vez tenemos un plantel de mujeres con nombres y apellidos que se destacan de una manera verdaderamente singular e importante. Nombres como el de Manuela Malasaña o Clara del Rey han llegado hasta nosotros. Pero fueron muchas las que a pie de calle o desde las azoteas hicieron frente a los soldados franceses. El enfrentamiento entre el ejército imperial y el pueblo de Madrid era el de los cañones contra las macetas. Los franceses marcan las puertas de las casas desde las que han sido atacados. Cuando concluya la contienda, pelotones de castigo volverán en busca de los responsables, que serán apresados y conducidos a los cuarteles para ser juzgados masivamente, sin ninguna garantía de equidad y justicia. Desbordada por los acontecimientos, la Junta Regente dicta un nuevo bando, exigiendo a los madrileños que cesen en su revuelta. Pero ya es demasiado tarde. Que antes bien se les dispense todo favor y ayuda. Toda la ciudad está en guerra. En
la Puerta del Sol tiene lugar un enfrentamiento que quedará plasmado en el cuadro de Francisco de Goya, La carga de los mamelucos. En él se aprecia la violencia del choque entre el cuerpo de caballería francesa de los mamelucos y la población madrileña que se lanzó al degüello de jinetes y monturas. En la cárcel real tiene lugar un hecho insólito. Los presos solicitan permiso para salir a matar franceses bajo promesa de regresar. Lo más sorprendente es que cumplieron su palabra. 51 de los 56 presos regresaron a sus celdas al día siguiente. De los 5 que faltaron, 3 fueron dados por muertos. Otro resultó gravemente herido y del quinto no se volvió a saber. En menos de 4 horas, Mirat movilizó una fuerza de 30.000 hombres. Desde los cuarteles de la Casa de Campo, de los Carabancheles o del Pardo, las tropas acantonadas en los alrededores de Madrid entraron en la ciudad dispuestas a restablecer el orden. Pero aunque la revuelta tiene sus horas contadas, todavía quedan insurrectos dispuestos a resistir. Circulan noticias sobre la desesperada resistencia del ejército español en el cuartel de Monteleón. Los madrileños que aún conservan fuerzas y armas se unen a los hombres del capitán Pedro Velarde para afrontar el último combate. En el resto de la ciudad, las tropas imperiales han restablecido el orden y comienzan a detener a los rebeldes. El castigo al cuartel de Monteleón es el final de la batalla. El grupo de soldados y civiles ha rechazado varios ataques, pero la munición se va agotando y el cañón, enclavado bajo el arco de entrada, ya solo puede disparar metralla. Daoíz y Velarde desechan la idea de la rendición, aunque son conscientes de que no hay escapatoria. Finalmente el coronel Lagrange da la orden. 1.800 hombres del 6º Regimiento de Infantería forman la columna de ataque y aniquilan la insurrección. En 1869 se derribó el viejo parque de artillería de Monteleón. Solo quedó en pie el arco de entrada, que hoy constituye el elemento central de la plaza del 2 de mayo. Bajo el arco, este monumento rinde honor a Luis Daoíz, a Pedro Velarde y a todos los ciudadanos madrileños que asistieron en este lugar a la cita que el destino les había reservado la mañana del 2 de mayo de 1808. Los franceses, los adversarios, son los que nos han dejado las mejores crónicas respecto a los combatientes españoles. No solo los guerrilleros, sino muy especialmente también los soldados españoles, que siguen esa tradición desde los tercios de que no se rendían. Los franceses no entendían cómo cuando está perdida una batalla, pues no se enarbolaba una bandera blanca y se pactaba unas formas de rendición, honorables incluso. No, se seguía luchando hasta el final. La muerte de Daoíz y Velarde causó una gran conmoción y fue plasmada en numerosos cuadros y grabados del siglo XIX, como este carro del triunfo fúnebre de José Ribelles.